Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast perdido en el limbo. ¿Qué ha sido de este podcast? ¿Qué pasó? ¿Dónde estábamos? Bueno, recordarán que me tomé la Semana Santa de vacaciones. Estaba tratando de hacer tiempo para conseguir un invitado que es una persona muy ocupada, tiene muchas responsabilidades. Y cuando volví, resulta que estoy escribiendo una serie que más adelante les preguntaré a ver si de verdad les interesa, porque quizás después pensé que no. Esos temas tan nerds que yo creo que a mí, que yo creo que porque a mí me gustan mucho, le pueden gustar igual a mucha gente. En realidad después descubro que nada que ver. Pero bueno, eso lo comentaré más adelante. Pero además he estado enfermo. Leve, afortunadamente, pero una enfermedad en estos tiempos de COVID es suficiente para que uno se asuste. No me he hecho ninguna prueba porque en Venezuela está monopolizado por el Estado y las del sector privado son demasiado caras. Entonces, bueno, cuando digo demasiado caras, pasan de $80, 100, 120. Entonces, bueno, estoy dejando ese dinero para cuando de verdad me sienta muy mal y crea que ahora sí definitivamente es COVID. Entonces ahí me haré la prueba. Y lo peor es que a veces una sola prueba no es suficiente. Pero bueno, entonces eso explica mi desaparición. Pero quería volver, bueno, porque sí, porque es bueno que vuelva, pero para aprovechar una anécdota personal y hacer una reflexión sobre el estado de Venezuela y sobre todo lo que le depara a futuro. Sin más preámbulos, al regreso paso a hablarles sobre mi preocupación por Venezuela. Miren, es difícil hacer este análisis entre comillas. Es una reflexión libre, como si estuviese haciendo dibujo a Manuel Saja, dibujo libre, como hacíamos en el colegio. Pero además tiene la dificultad de que hay cosas que no puedo hablar al aire, porque involucran a terceras personas que no deben ser comprometidas. Pero lo cierto es que como era de temerse, en Venezuela ya empezó un mercado negro de las vacunas contra el COVID. Y lo sé, ya no solamente lo sospechaba con fuertes referencias, sino lo sé porque ya eventualmente la ola llegó a mí y me las ofrecieron a mí a muy bajo precio. Tan bajo precio que era hasta sospechoso, porque uno había escuchado cifras medidas en varios cientos de dólares. Pero a mí me la ofrecieron por apenas varias decenas. No me piden que dé muchos detalles. Y resulta que no son vacunas importadas. En un primer momento pensé que era así por algún emprendedor privado, porque eso no está pasando en ninguna parte del mundo. En esta fase de la pandemia, la vacunación en todo el planeta está siendo monopolizada por los estados. Cualquier parte, el Estado francés, el Estado inglés, el Estado americano, el Estado israelí, el Estado chileno y el Estado venezolano. Pero resulta que lo que están ofreciendo aquí son vacunas que llegan a través de los mecanismos del Estado venezolano, pero que inmediatamente quienes tienen que ponerlas están haciendo negocios descaradamente con ellas y las venden desde los precios más irrisorios hasta los precios más elevados. Pero no importa cuán irrisorio sea el precio, porque aún así es ganancia, porque no están poniendo un solo dólar de su bolsillo. Son las vacunas del Estado que las están revendiendo en privado. Entonces, eso me llevó a pensar en que es decir, como les mencioné en un capítulo anterior, yo estoy en un grupo recientemente creado de WhatsApp de amigos del colegio. Cuando me ofrecen eso, en un primer momento mi reacción fue contar ahí. Es un grupo en el que casi somos 100 personas, de hecho somos 99. Y hubo varias personas que estaban afuera de Venezuela, la mayoría están afuera, de 100, creo que 70 están afuera, que me cayeron encima. ¿Qué bolas tienes tú? ¿Cómo se te ocurre? Las personas que necesitan eso. Pero las personas que estamos adentro inmediatamente entendieron y hasta algunos me dijeron, oye, pásame el dato o dime cómo te va o qué crees tú. Y no es porque los que estemos adentro de Venezuela seamos unos corruptos o seamos unos depravados. Es que la realidad de lo que se vive en Venezuela nos lleva a que este tipo de situaciones que en cualquier otra parte del mundo sería deplorable, aquí por más que uno le ve
lo negativo y lo terrible a largo plazo, uno dice, pues, pero qué carajo, y procede, o por lo menos lo considera. Y eso me hizo pensar en dos cosas. Una, ¿hasta qué punto el venezolano que lleva toda su vida viviendo aquí, estoy pensando en, por ejemplo, mis amigos de mi edad, que nunca han salido de Venezuela y ahora se les presenta la oportunidad y se van a vivir afuera? ¿Hasta qué punto van convencidos de que porque en Venezuela las cosas son así de corruptas y venales, que todo está sujeto a un amiguismo, y a una compra de voluntades, incluso por las cantidades más irrisorias, el resto del planeta es así? Yo he tenido muchos amigos de esos que jamás han salido de Venezuela que me dicen con aquella cosa, chamo, el que hizo la ley hizo la trampa, ya tú vas a ver, tú en España le pagas a este, le pagas a fulano, y todo te lo hacen. Y sí es verdad que en todas partes del mundo hay corrupción, pero no es verdad que en todas partes del mundo es así de fácil y común y de normalizada como es en Venezuela. De hecho, hay países donde es peor. Por supuesto, Venezuela no es el fondo del barril. Pero primera preocupación, ¿hasta qué punto la gente cree que porque es así en todas partes y va queriendo exportarlo? Luego yo me imagino que la realidad se les impone y cogen mínimo, y después de algún susto porque un funcionario se les indignó o los amenazaron con meterlos presos o lo que sea, dejan de hacer esas cosas. O los mismos amigos afuera le dicen, tú eres loco, eso aquí no se hace así, déjate de eso. Yo recuerdo una de mis abuelas, la paterna, que era la más preocupada de este tipo de cosas. Cuando yo tenía 12 años, estábamos de vacaciones en Boston, Massachusetts, y yo fui a llamar a mi papá y a mi primo que estaban afuera en la calle. Estábamos hospedados en un segundo piso y yo les pego un grito, ¡epa! Y mi abuela indignada, ¡Sebastián! Ella, que casi nunca me hablaba así, ¡eso aquí no se estila! Entonces me imagino que muchos venezolanos afuera también les dirán esas cosas, ¿no? Pero no me preocupa tanto el problema afuera, porque bueno, eso es problema de esos países. Me preocupa es aquí a futuro. Como dice en el capítulo 45, ¿qué pasaría si, lamentablemente, de forma mágica, digo lamentablemente porque no hay forma de analizar esto haciendo una serie de cursos de cómo tendría que ocurrir lógicamente para que se acabase el chavismo? No, vamos a suponer mágicamente que el chavismo se acaba hoy y mañana comenzamos de cero a reconstruir a Venezuela. ¿Cómo la reconstruimos cuando los venezolanos estamos pero tan acostumbrados a que, mira, yo estoy poniendo vacunas, vamos a llevarlas a mi casa para que se las pongas a mi prima, y entonces están los vecinos y los amigos de mi prima, y entonces te metes unos realitos, chica, y vainas así? ¿Cómo hacemos para superar eso? ¿Cómo se borran esas mañas de la cabeza? Casualmente, este fin de semana he estado viendo películas of Hollywood y llevo 2 días seguidos, para el momento que estoy grabando esto, el lunes 12 de abril, es decir, el sábado 10 y el domingo 11, vi sucesivamente 2 películas coreanas recientes, una de 2006 y otra de 2016. La película de 2006, que es del laureado Bong Joon-ho, el mismo director de Parásitos, que ganó el Oscar en 2020. Esta película de 2006, que en su título original en coreano se conoce o se traduciría como Monstruo, pero que el mundo occidental la han traducido como The Host o El Hospedador, sobre un monstruo mutante que aparece en el río principal que atraviesa la ciudad de Seúl. Hay una escena en la que el abuelo de la familia, para que lo dejen hacer algo, busca sobornar al funcionario. Y no solo el funcionario no se deja, sino que los hijos y las personas más jóvenes de esta familia se indignan cuando ven que el abuelo quiere hacer eso. Y después, leyendo en la sección de trivia de la IMDb, decía: la película muestra muy bien cómo la cultura del soborno en Corea es generacional. Una persona nacida en los años 40 o 30 cree que busca resolver muchas cosas con el soborno, mientras que las generaciones más recientes, que ya serían las criadas en democracia y en un capitalismo intenso, no, o sea, es decir, en un país mucho más institucionalizado, no solamente se indignan, sino que ni siquiera conciben esa solución como tal cosa, como una solución, ni siquiera les pasa por la cabeza. Entonces, eso me lleva a pensar, por contraste, cómo en Venezuela, si bien yo soy, al haber nacido en 1979, 21 años después de la instauración de la democracia en Venezuela, ya llevo 22 años de
desarticulación de la democracia. Entonces ya yo llevo más vida fuera o de un desmontamiento de la democracia que en una armazón de democracia. Y pienso en las generaciones más jóvenes, cómo se les saca a la gente de la cabeza esas cosas. En la siguiente sección voy a poner un ejemplo un poco menos genérico y voy a llevarlo un poquitico más a un caso concreto, más de la vida cotidiana para que vean cómo este pesar psicológico o intelectual mío puede ser aplicado a diferentes facciones. Pero ahora voy a hacer una pequeña pausa publicitaria. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, sushero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Fíjense, yo tengo una serie de gustos aparentemente particulares que me hacen romper con lo normal en Venezuela. Por ejemplo, a mí me aburre el béisbol y no me anima a jugar dominó. De niño sí, pero después de adulto descubrí que yo no sabía jugar dominó cuando movía las piedras de una forma que indignaba a mis compañeros de juego y me di cuenta que es que yo estaba desconociendo algo y más nunca me interesó jugar dominó. Pero no solamente es eso, sino porque mucha gente tampoco le anima al béisbol. No, hay cosas que aparentemente me distancian muchísimo de la venezolanidad común. Por ejemplo, no me gusta piratear películas, eso mucha gente lo sabe. No me suelen gustar las tetas operadas, cosa que la gente no entiende por qué y hasta se indignan. Pero además otra cosa que esto lo sabe poca gente y es medio raro porque esto es una de las cosas más justificadas. Yo detesto los muros y las rejas y casetas de vigilancia. Decir eso, evidentemente, quien sea venezolano entiende que es insólito porque eso sí es una necesidad imperante en Venezuela, porque la inseguridad, en todo mi lapso de vida, mis 42 años, la inseguridad no ha hecho más que aumentar. Y primero los muros, después las casetas y ahora finalmente las rejas y el trancado de calles, con muros incluso, se ha vuelto una necesidad vital que habría que ver hasta qué punto se correlaciona con una disminución de la inseguridad en una comunidad específica. Pero uno puede asumir que sí, y anecdóticamente conozco uno y otro caso de calles que se volvieron ligeramente, no, o significativamente más seguras desde que pusieron una caseta o cerraron y cosas así. Pero eso ha llegado a los extremos en la Caracas actual de que calles, porque una cosa es cerrar una calle ciega como donde yo he vivido toda mi vida, en Lomas de la Trinidad, una calle de apenas 600 metros cuadrados, exclusivamente residencial y ciega. En el año 90 pusimos una caseta de vigilancia en la entrada para llevar un control de quién entraba y quién salía. Durante el paro petrolero de 2002-2003 se puso una reja que se cierra de noche y de día, pero mal que bien a esta calle entra casi cualquiera que le dé la gana. Pero hay otras calles en donde la caseta no existe y la sustituyeron por una reja y solo quien tenga control puede entrar o quien conozca a alguien adentro y llame para que le abran. Por tanto, para el visitante casual o el transeúnte que solamente quiere llegar a otro extremo de la ciudad, esa calle para los efectos deja de existir, deja de ser una opción, al punto ridículo de que, por ejemplo, en zonas como Prado del Este, aquí en el sureste de Caracas, municipio de Baruta, hay calles enteras de muchos kilómetros de longitud que servían para conectar una zona con otra que han sido cerradas al
transeúnte casual o al que tenía que pasar para ahí para llegar a una zona. De hecho, yo solía usar muchísimo la ruta del Peñón para llegar a mi casa desde la redoma de Prados del Este, y en algún punto en el año 2016 los vecinos decidieron poner una reja en cada uno de los extremos. Y eso que esa es una calle vital para el tráfico de la zona. Tan vital es que en esa zona se hacían colas en los horarios del mediodía porque coincidía con la salida del colegio El Peñón, en los institutos educacionales asociados, el nombre formal. Entonces, a ese punto hemos llegado, donde las alcaldías se dejan tocar el culo por las comunidades privadas, las calles son cerradas y la gente... otra cosa que detesto es ponerle muros a las casas. En mi calle quedaban 5 casas que no tenían muros, 4 de las cuales eran 2 casas adyacentes una al lado de otra, enfrente de otras 2 que no tenían muro. La señora de una de esas casas, que es mi vecina de atrás, le dio un ACV, su hijo se va a mudar a esa casa y la está remodelando, y que fue lo primero que hizo, levantar un horroroso muro. Ustedes dirán, bueno, ¿y a ti qué te importan los muros? Es verdad, yo no tengo ningún motivo racional para detestar los muros y entiendo su necesidad psicológico vital. Es un problema estético. Me parece feísimo y punto. Y nada me parecía más lindo que esos pocos metros cuadrados de mi calle, donde las 2 casas de un lado y las 2 casas del otro no tenían muro alguno y eran simplemente lindas a la vista. Es la misma opinión que podría tener sobre las tetas operadas. Las tetas naturales por lo general me suelen parecer mucho más lindas que las tetas plásticas. Lo que no quiere decir que no haya tetas plásticas que no me gusten, y que no quiere decir tampoco que todas las tetas naturales sean preciosas y bellas. No, evidentemente no. Pero lo prefiero así. Es una simple cuestión de gustos y de filosofía de vida y de ridiculez, si ustedes quieren. Pero el punto viene a lo siguiente. A eso se llegó en Venezuela porque la inseguridad se volvió cada vez peor. Y efectivamente, bueno, esa fue una solución, entre comillas, a los problemas de inseguridad, que eso no ha evitado que en mi calle nunca ha habido tal cosa como un tiroteo, pero sí ha habido más de un secuestro dentro de la casa. Y bastante reciente, y demasiados para la seguridad que se supone que tenemos aquí. ¿Cómo llegan? ¿Cómo los invaden? No sé, no me pregunten, nunca he querido averiguar detalles, creo que por pánico a no sentirme más expuesto de lo que estoy. Entonces mi cerebro siempre quiere buscar una explicación de que, bueno, es porque los trajeron ellos o cualquier estupidez así, que en realidad es eso, un placebo, ¿no? Para hacerme sentir menos vulnerable. Pero la cosa es que piensen en una Venezuela en la que nos decidimos. ¿Se acuerdan que yo les decía en el capítulo 45 que si yo fuese candidato presidencial o eventualmente presidente me dedicaría a 2 cosas? Una era combatir la inflación, que es una enfermedad crónica en Venezuela desde el año 1978. Tenemos inflación de 2 cifras. Eso es terrible, eso desbarata el tejido social, y la prueba es este país. Pero 2, lo otro que para mí sería vital es la reconstrucción del monopolio de la violencia a través de la eliminación de la inseguridad, sin lo cual casi cualquier otra cosa no va a tener sentido alguno. Entonces vamos a poner por caso eso, que se da eso, y yo, Sebastián Cova, llego a la presidencia y tengo todos los mecanismos para dedicarme a eso. El país se puede volver uno de los más seguros de Sudamérica, del continente americano o del mundo, y la gente siempre va a seguir creyendo que muros, rejas, casetas y eliminar accesos libres por calles y avenidas es vital para su seguridad, pese a que los estímulos que crearon eso, que es decir, la campante inseguridad, ya no van a estar presentes. Pero la gente, que además demostrar un negativo es muy difícil, ¿cómo le vas a quitar a toda la gente la convicción de que están más seguros? Es decir, sí, ok, el país está seguro, pero me siento más seguro si tengo mi muro, mi reja, mi caseta y mis 1000 cámaras. Y fíjense que además es una tendencia que se ha extendido en el mundo, en los Estados Unidos, sobre todo en el Sun Belt, que es esa franja que está al sur del país, que va desde Los Ángeles hasta Miami, que es eso, Sun Belt, el cinturón asoleado, es decir, donde el invierno rara vez produce nieve o nunca produce nieve, y por lo general es más cálido. Ahí se han popularizado muchísimo, en Los Ángeles, en Florida, en Miami, las gated communities, las comunidades cerradas, las organizaciones cerradas, como aquí, como en Caracas. De hecho, Robert Kaplan, en su libro del año 2000, La anarquía que viene, un autor que yo lo leía muchísimo hace 20 años, quizás después de Kapuscinski el que más he leído, él decía que eso es una importación
de América Latina hacia los Estados Unidos. Mi amigo Guillermo Galego dice que es al revés, que los latinoamericanos descubrieron eso por visitar Miami en los años 80 y lo trajeron de allá para acá. Pero yo le creo más a Kaplan. A Kaplan o Kaplan, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Robert Kaplan con K. Él dice, en La anarquía que viene, él dice que eso es una importación de América Latina. Y a mí no me extrañaría, de hecho, que muchas de esas organizaciones gringas, no me extrañaría, me consta, están muchas de ellas habitadas por venezolanos. Tengo muchos amigos venezolanos, algunos de ellos asiduos oyentes y hasta mecenas de este podcast, que viven en gated communities, y como yo no se los he reclamado, porque quién soy yo para reclamar eso a nadie, pero sí les he dicho como, ¿a ti te parece eso necesario? La primera reacción que noto de ellos es como, no de responderme, sino de incluso hasta de alguna forma indignarse por la pregunta. Es decir, ¿qué importa? Es bueno y ya está, y me parece mejor. Y no se pasan por la posibilidad de que no sea así. Pero claro, si han crecido en una Venezuela que ya vio eso como normal, cuando van al resto del mundo dicen, qué de pinga que aquí también es así. Y pienso, porque ya ese virus está inoculado en nuestras cabezas. Entonces pienso a futuro, cómo, por más que hagamos seguro el país, cómo podemos volver a reabrir ese montón de calles que están hoy cerradas para el simple placer de pasear. Uno tendría que ser entonces un déspota como Pedro el Grande de Rusia, quien quería modernizar su país a los coñazos y entonces imponía quitar la barba y los trajes esos de tela. Entonces él se vestía a la francesa y no usaba barba en público al mismo tiempo que multaba. Entonces tendríamos que hacer cosas así. Tendría que yo hacer, si fuese el eventual presidente, en un caso hipotético, hacer un llamado a las casas sin muros, a quitar las rejas y tratar de crear un estímulo, un premio. No sé, ¿cómo se haría eso? ¿Y qué diría eso del futuro de los venezolanos? ¿Cómo podría eso, sumado a las prácticas de corrupción y todas esas cosas, ser taras que se queden en nuestro cerebro como sociedad, si tal cosa como el inconsciente colectivo existe, que se queden per sécula y que las consideremos vitales y necesarias? Así como plantea el sociólogo Hausmann en su libro, en su ensayo, en su discurso realmente, sobre la sociedad caótica del año 68, que dice que se van solapando creencias de una época que pierden sentido, se van solapando y se siguen manteniendo como vitales incluso cuando las épocas cambian y ya esas creencias no tienen sentido alguno, creando, y de ahí el título de su discurso, una sociedad caótica por ser así de anacrónica. ¿Cómo sería la Venezuela del futuro donde los venezolanos sigamos creyendo que muros, rejas y corromper funcionarios, pagar sobornos, no hacerle caso a los semáforos es algo tan normal como respirar y tomar agua? Y al mismo tiempo esas cosas impidan la reinstitucionalización del país a futuro, que es al final de cuentas lo que más temo y por el cual estoy haciendo esta especie de reflexión libre. Podría decir que ya hay un ejemplo de eso en las fallidas presidencias de Carlos Andrés Pérez, parte 2, entre el año 89 y el año 93, e incluso en la de Caldera, que si bien fue una presidencia, Caldera 2, del 94 al 99, que si bien fue una presidencia que no cayó en desgracia como la segunda de Pérez, no pudo convencer a los venezolanos de la necesidad de esos cambios y por eso nos entregamos a Chávez. Entonces, si fuésemos a reconstruir el país y nos dedicásemos a combatir inflación y inseguridad, ¿hasta qué punto eso no chocaría con la mente de los venezolanos al punto de volvernos a poner un autoritario tipo Chávez a la cabeza porque nadie entendió el proyecto que se estaba queriendo vender? Dirían todos estos comunicadores sociales reencauchados como asesores políticos: eso es un problema de comunicación, tienes que saberlo comunicar. Bueno, sí, creo que sí, pero a veces comunicar, no hay comunicación que valga cuando la creencia está incrustada en lo más profundo del inconsciente humano. Ahí no hay comunicación, poder comunicacional que valga, créanme. No importa lo que los comunicadores digan para que ustedes les compren su asesoramiento. Y bueno, esa fue mi deprimente reflexión de la semana.
siguen ahí, no se deprimieron para el carajo o me dejaron de escuchar hace como 20 minutos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como vieron, un dibujo libre, una reflexión al vuelo, pero que creo que es pertinente porque en esta ociosidad en la que estoy sometido, bueno, yo soy muy ocioso, pero si además el mundo me mandó a mi casa a encerrarme y mantenerme ocioso, pues una vez más el niño que lloró y la madre que lo pellizca. Pero bueno, es una reflexión que me ha comenzado a torturar encima de la otra, entonces tenía que sacármelo del pecho y compartirlo con ustedes. Miren, lo que quería preguntarles, a ver si les interesa, estoy escribiendo, aprovechando que estamos en abril, estoy haciendo un par de, creo que esto abarcaría 2, máximo 3 capítulos, y quería preguntarles a ver qué tanto les podría gustar. ¿Ustedes saben qué pasó en Caracas el 19 de abril de 1810? Todo venezolano sabe que esa fecha es feriado en nuestro país desde hace más de 100 años. Y además, muchos entendemos que esa fecha significa algo. No les voy a decir qué es para ver si ustedes recuerdan que se celebra el 19 de abril de 1810. Pero los que recuerdan qué es lo que se celebra, ¿están seguros de que eso es así? Pues me gustaría hacer un capítulo para explicar realmente qué fue lo que sucedió. Pero después de haberle dado muchas vueltas y haber sacado muchos artículos y un par de libros al respecto, y cuando comencé a investigar me dije, ¿y a quién coño le importa saber qué pasó el 19 de abril? Entonces no sé, puede ser que estoy muy depresivo últimamente y creo que a nadie le importa nada que yo pueda proponerle, así que lo dejo a ustedes y que me digan. Me pueden escribir por mis redes sociales, Eco23 en Facebook y Twitter, y s.cova en Instagram, para saber si les interesaría saber qué es el 19 de abril de 1810 en realidad, porque lo que queremos saber no es exactamente eso. Eso es lo único que les dejo. Oh, plot twist. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden ser mecenas de este podcast yendo a www.patreon.com/Perípato. Sería buenísimo, si no quieren que me desaparezca más nunca, que sean mecenas, porque así me siento obligado y además puedo renunciar a cualquier otro empleo y dedicarme única y exclusivamente a esto. Por cierto, estoy por publicar el programa del curso lectivo sobre los Estados Unidos para quien le quiera interesar. En unos días estará listo. Sé que lo he prometido para antes, pero ahora ya estoy necesitando dinero, así que pronto estará a disposición de todo el que le interese. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.